Una de las constantes es, en cuanto a los debates sociales en México, es la falta de información y la desinformación, ¿por qué no decirlo? Según los intereses de unos y otros, la intención de Esferas es ofrecerle la mayor información sobre este tipo de temas. Pero vamos a decir una información. Se generó que el Senado sesionó en Jicotencal 9, en Paseo de la Reforma 135, incluso moviéndose de la sede natural ante las protestas en contra de la reforma laboral. Y también hay una información que se generó en Coparmex, donde el presidente de Coparmex Nacional señaló que el outsourcing, con esta ley, con la presión del outsourcing o la limitación al outsourcing, queda como una reforma laboral que podría dificultar el empleo formal, ¿no? Es correcta la apreciación. Yo creo, Ceci, y tus televidentes, el asunto es, la principal justificación de la propuesta de reforma a la ley es que México ha perdido competitividad y productividad en relación a Brasil, a China y a India. Y como se ha perdido competitividad y productividad, entonces vamos a hacer las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Aquí viene una de las páginas, aquí que ya tiene señalado el maestro Ramón. Entonces, Adán, entonces, este es el principal fundamento de argumentación de cómo insertarse México al mundo competitivo y productivo a costa de los trabajadores. Eso es lo que no se vale. Si hablaran en la claridad y hablaran con la verdad, los políticos y la gente del Estado, entonces eso permitiría que la gente, bueno, si queremos competitividad y productividad y subir en los rankings, porque este nuevo gobierno, el gobierno calderonista, se trabaja mucho con rankings y toda la propuesta, la justificación está con ranking. Con la cuestión del empleo, el subempleo, la cuestión del trabajo formal, el trabajo informal. Y otra de las justificaciones es que como hay tanto trabajo informal, una manera de formalizarlo, entre comillas, es a través del outsourcing, sistematizarlo y legalizarlo, ¿no? Entonces, aquí hay una trampa en esto. Y hay dos posiciones encontradas. Hay gente que apoya la posición moderada de que sí se adelante, que sí se haga la reforma, y tenemos la posición de los sociólogos, que es como nuestra parte de ver y analizar, entrelazar todas esas consecuencias reales, crear los escenarios a futuro de si esto va a generar mayor empleo o empleo formal o empleo informal. Maestro Adán, entre los mitos y realidades que tiene esta reforma, ¿cuáles usted subrayaría que son los más importantes? Los mitos. El mito es uno de ellos, es el outsourcing. Desde mi punto de vista, no está bien analizado, bien revisado. Efectivamente, como dice la doctora, existe desde hace muchos años y aquí se inició en Guadalajara. ¿Por qué no se legalizó? Debieron de haberlo hecho, pero fueron omisos las autoridades de trabajo como en muchas otras cosas. ¿Qué sucede? Está hablando la reforma, está hablando ya de algo, digo, la iniciativa está hablando de regularizarlo. Es decir, vamos a pensar, lo acabo de leer en un diario, en el propio Senado de la República existe el outsourcing. ¿Por qué? Porque les prestan el servicio de limpieza, claro. Pero es un servicio general. Podemos hablar que aquí hay empresas que contratan el servicio de, ¿cómo se llaman los policías privados? Sí, las seguridad. Guardias. La seguridad, o sea, es exclusivamente ese servicio que se contratan y para mí no es un outsourcing. Es decir, mi empresa requiere de seguridad, yo no tengo para qué contratar empleados de seguridad y entonces contrato una tercera empresa para que me preste el servicio. Eso no es el problema fue que las empresas que se crearon únicamente para evadir el pago de impuestos y también de hacer los pagos de las... Ahí es la raíz, ¿no? Ahí es la raíz, la evasión de impuestos. Y hasta que brincó, por decirlo coloquialmente, la Secretaría de Hacienda, cuando el que debió de haberlo hecho fue la Secretaría de Trabajo, claro, para proteger precisamente los derechos sociales de los trabajadores, que en esa forma no les pagaban vacaciones, no les pagaban aguinaldos, no tenían antigüedad. Eso es lo que está regulando la iniciativa de... Ahora, pero aquí yo la leí, me eché un clavado en la legislación y a mi entender como trabajador dice sí al outsourcing, pero solo para temas de especializados. ¿Sí? Pero la verdad es que en la práctica no pasa eso, maestro. Bueno. Hay empresas que contratan todo su personal
a través de outsourcing. Bueno, precisamente por eso es por lo que protesta el líder de Coparmex, el Claro. líder nacional, porque ellos, la propuesta le dejaba suelto, más suelta esta decisión, pero cuando es el objeto principal de la empresa, no puedes tener trabajando a personal de outsourcing, Claro. en realidad. Entonces, ahí ya con eso vemos cómo de la iniciativa se fue tratando un poquito más de endurecer ciertas medidas para el outsourcing. Ahora, aquí el tema de la prestación del suministro externo, que es lo que significa outsourcing aquí, es que aquí no solo se hizo como estrategia de evasión impositiva, el colmo era que se perseguía hacer un fraude a la ley laboral. Claro. ¿Para qué? Para escapar de ese tipo de responsabilidades, y entonces se utilizaban empleadoras de papel. O Sociedades simples cooperativas, pagadoras. sociedades O una cooperativas. oficina medios. leve. Sí, que eran insolventes y que no se podía ejecutar. Y ellos se garantizaban en un contrato privado de que se iban a responsabilizar de que los trabajadores no pudieran ejercer la huelga. Pero les voy a dar un dato que mis compañeros de la mesa seguramente saben, y los televidentes puede ser que no, por eso lo doy. En términos generales, la actual Ley Federal del Trabajo, solo con 4 artículos, es capaz de resolver el tema del outsourcing. Yo no solo demando a la 31, persona que me 32 y contrató, 33. sino quien recibe el beneficio de mi trabajo, y entonces seguramente que la obligo a que me responda porque hay ahí una responsabilidad solidaria. A mí me llama muchísimo la atención, maestro Adán, y usted me dirá si no, o tengo razón o estoy equivocada, que en este sentido los trabajadores carecen de la información correcta para efectuar la defensa de su trabajo devengado. Así es. Y no nomás los trabajadores, sino muchas veces los abogados y las mismas autoridades Eso y es las importante. empresas. Es decir, se requiere de la capacitación, hemos estado insistiendo, y la información. ¿Por qué razón? Como lo dice el doctor. Aquí son únicamente 2 artículos de la ley actual, el 13 y el 14. El 13 y el 14. No serán considerados intermediarios, sino patrones las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las acciones con los trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Ahora, entonces, fíjese bien, hay una carga a que se recree el trabajo informal con esta ley. 2, pero se pretende también regular el outsourcing. 3, se pierden ya quizás remuneraciones extras que tenía el trabajador a la hora de prestar un juicio. No. El trabajador sigue conservando sus derechos. La situación es cómo hacerlos valer. Eso es importante. Lo voy a dejar como en pausa, entrando con ese tema, porque yo creo que hay muchos trabajadores que querrán saber qué derechos se mantienen y cuáles se le fueron retirados. En un momento más regresamos aquí en Esferas.